Que el ministro de Defensa de un país diga que el gobierno del país vecino se financia con minería ilegal es un escándalo en cualquier parte del mundo. En el caso de Colombia y Venezuela, digamos que es más o menos parte del paisaje porque no está revelando mayores novedades, aunque el que lo diga el ministro de Defensa en esta coyuntura puede tener un cierto impacto internacional. ¿Por qué digo impacto internacional? Porque esto se dio en el marco de un evento del lanzamiento de un estudio sobre minería ilegal en Venezuela. Vía internet, el ministro de la Defensa colombiano termina diciendo un par de cosas. Primero, que ante la caída del precio del petróleo, la economía venezolana y sobre todo el régimen de Nicolás Maduro se financia cada vez más con minería ilegal. La segunda, muy importante, que el ELN también se financia con oro traído desde Venezuela, lo contrabandean hasta este lado de la frontera y así se financian con ese oro que termina saliendo de allá ilegalmente, entrando aquí ilegalmente y haciendo su respectivo lavado de recursos. Esas dos revelaciones no tienen mucho de novedoso en la medida en que todos sabemos que con la caída del precio del petróleo se disparó la economía ilegal en Venezuela, no solamente la de la minería, sino también la del narcotráfico. Pero además de eso, ya todos sabemos que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que se financia con recursos ilegales. Tanto lo sabemos que hay recompensas que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro, por el uno, por el otro, por los que lo rodean, en calidad de narcotraficantes. Digamos que ya más que eso es difícil de demostrar, cómo demostrar que están metidos en actividades ilegales. Desde esa perspectiva, las revelaciones o las declaraciones del ministro de la Defensa no son muy reveladoras que digamos. Y tampoco son reveladoras en cuanto a las implicaciones o los llamados que él hace, porque por una parte le dice a la comunidad internacional: necesitamos respaldo de la comunidad internacional, cooperación creciente para hacer frente a estas economías ilegales promovidas desde el mismo régimen de Nicolás Maduro al otro lado de la frontera. Pues hasta ahora la comunidad internacional se ha bajado de poquita plata y nos ha ayudado más bien poquito para enfrentar esta crisis, no solamente con Venezuela, sino de la migración de venezolanos a Colombia. Pero la segunda cosa que dice a modo de conclusión el ministro de la Defensa colombiana, dice: vamos a reforzar la presencia en las fronteras para evitar que exista este tráfico de oro de manera ilegal a Colombia, que es el que está financiando a la guerrilla del ELN y también está financiando, de paso, se ha dicho, a las disidencias de las FARC. ¿Por qué digo que ahí no hay nada bueno, nada nuevo? Porque es una declaración sensata, es un propósito razonable, pero es clarísimo por todos los episodios que hemos vivido durante los últimos años ya que no hay fuerza suficiente de la legalidad, no hay fuerza suficiente de las fuerzas militares, no hay fuerza suficiente de la institucionalidad colombiana para poner orden en la frontera colombo-venezolana. Hacemos lo que podemos y creo que podemos más bien poquito a juzgar por lo que está sucediendo en esa frontera. Y en ese contexto, pues las declaraciones del ministro de la Defensa son unas declaraciones que confirman lo que ya conocemos.